alguien tiene que decir la verdad. Y he querido hablar sobre esto porque creo que los seres humanos nos hemos mal acostumbrado a un punto tal que cuando no nos queremos meter en problemas o cuando queremos quedar bien con todos, o mentimos o simplemente nos reservamos una verdad. Y normalmente la gente se reserva verdades porque sabe que eso podría generarle algún tipo de dificultad y pudiera también ponerlo en evidencia con las personas que se molestan ante la realidad de aquellas cosas que no podemos tapar. Alguien dijo en una oportunidad que no se puede tapar el sol con un dedo. No obstante, siendo una verdad poderosa, algunos han pretendido ocultar verdades que deben dar vida porque quizás eso les puede traer dificultad o algún tipo de problema. Cicerón dijo en una oportunidad: la verdad se corrompe no solo con la mentira, sino también con el silencio. Es decir, cuando una persona tiene una verdad, esa verdad puede ser corrompida por la mentira, pero también puede ser corrompida por el silencio del que teme decir la verdad. Y muchas veces esta frase, alguien tiene que decir la verdad, se convierte en una expresión retórica que trata de hacernos entender el precio que muchas veces se tiene que pagar por decir la verdad y confrontar lo que no es correcto, confrontar la mentira y tratar de hacer ver la verdad como una luz que brilla y que nadie puede opacar. Hay tres formas de decir la verdad. Yo quiero manifestar tres formas en las que las verdades se pueden expresar. Una, de manera inocente. Un niño dice la verdad porque como niño no sabe lo que pudiera acarrearle eso en dificultad. Entonces existe esa verdad que se dice por inocencia. Hay una historia muy famosa de la fábula infantil que cuenta acerca de un rey pomposo que mandó a todos sus súbditos a que hicieran algo especial por él. Y unas personas muy oportunistas quisieron engañarlo diciéndole que tenían una tela invisible. Entonces, cuando el rey se presenta a aquella sastrería, ellos le dicen: esta tela es especial, no la puede mirar absolutamente ninguna persona que no sea inteligente, y solamente las personas inteligentes pueden mirar esta tela. Los tontos, los estúpidos y las personas sin capacidades mentales no van a ver absolutamente nada. Entonces el rey, que quería, por supuesto, evidenciar delante de sus súbditos su gran inteligencia, comenzó a elogiar a aquellos sastres y a decirle que él podía ver la tela. Y les paga mucho dinero para que estas personas, estos estafadores, le hicieran un traje. Esta fábula se llama el traje nuevo del emperador. Entonces se podrá imaginar cuando se hace un decreto en el que el rey pasearía por la ciudad y todas las personas que lo vieran alabarían el nuevo traje del emperador. Pero el nuevo traje del emperador no existía. El nuevo traje del emperador era una estafa. Le engañaron para pagar mucho dinero y para hacerle creer que si él era inteligente, él podía observarlo. Así que el día acordado llegó. El rey comenzó a pasear por aquella ciudad y después de haber puesto un decreto que sería un traje especial con una tela única que nadie más podía ver, sino solamente las personas inteligentes, los tontos no pudieran tener la mínima posibilidad de ver el traje, entonces todo el mundo alababa el traje nuevo del emperador. Y el emperador comenzó a caminar y a desfilar desnudo por en medio de la ciudad. Y en una de estas oportunidades había un niño. Y esa inocencia que tiene el niño, que le hace decir la verdad solo porque es un niño, gritó y dijo: el emperador está desnudo. Y el desenlace de la historia es bien interesante porque al final todos se dieron cuenta que esto había sido una manera de estafar al reino, haciéndole creer que había una tela especial y el rey vestía de ella. Entonces esta es la primera forma en la que muchas personas pueden decir la verdad, por sinceridad. Y a veces por sinceridad pueden crear un problema innecesario. Son sinceros, así que ellos van a soltar una verdad, no importa cuán imprudente pueda ser en un momento determinado. Existe una segunda forma de decir la verdad,
y es la verdad que edifica. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta forma de decir la verdad tiene como propósito construir, dar vida, sanar, proveer, ayudar, y es el tipo de verdad que necesitamos y que liberta. En una oportunidad, en el capítulo 5 del libro de Juan, Jesús estuvo en el desierto con un grupo de sus discípulos y una gran multitud que buscaba recibir los beneficios del Maestro. Cuando él termina aquella jornada de predicación, ellos, dice la Biblia, que lo siguieron. Y durante algún tiempo esa multitud seguía a Jesús porque él les había hecho un milagro tan grande que una multitud increíble de personas pudieron comer panes y peces en el desierto. Así que Jesús comenzó a moverse y aquella multitud se movía con él. Pero el Señor, que tenía esa habilidad tan especial para poder entender lo que había en el corazón de las personas, percibió que ellos no lo estaban siguiendo por su mensaje, sino que el único interés que ellos tenían era volver a comer gratis como lo habían hecho. Y llegamos al capítulo 6 de Juan. En el capítulo 6 de Juan, Jesús les da una disertación y un mensaje que manifestaba una verdad que podría ser muy ofensiva para muchas personas, porque Jesús les dice: ustedes no me siguen ni están conmigo por el mensaje que recibieron en el desierto. Ustedes me siguen y están conmigo porque comieron en el desierto y pretenden que yo les vuelva a dar de comer. Jesús les dijo, palabras más, palabras menos, que eran unos lambucios. Jesús los llamó muertos de hambre. Y en medio de aquella palabra tan ofensiva para algunas personas, dice que muchos de los que estaban con Jesús comenzaron a abandonarle, porque Jesús era un hombre, diríamos en Venezuela, que no tenía pelos en la lengua. Era un hombre que decía la verdad. Era un hombre que creía en la necesidad de una verdad que, aunque doliera, podría dar vida, podría sanar y podría edificar. En el momento que Juan, Pedro y algunos de los discípulos se dan cuenta que esa verdad había escandalizado y había ofendido a tantos, Pedro se acerca al Señor para reconvenirle y le dice: Señor, dura palabra es esta. Yo no puedo cuestionar que tu palabra no sea verdad, pero es una palabra muy dura. Y luego le dice: ¿quién la podrá oír? ¿Por qué no tratas de suavizar un poco tus palabras para que las personas que están con nosotros no se vayan y más bien podamos seguir ganando seguidores? Y mientras Pedro reconvenía al Señor, dándole su mejor consejo político y publicitario, haciéndole creer que él se preocupaba por las multitudes más de lo que Jesús podía, Jesús volteó y le dijo: si quieren, pueden irse ustedes también. En ese momento Pedro reflexionó y se dio cuenta que aunque esa verdad podía ser ofensiva, aunque esa verdad verdadera podría ser muy dura, Pedro le respondió a Jesús: es verdad que podemos irnos y abandonarte y no seguir escuchando las hermosas enseñanzas que nos golpean, pero que nos cambian, que nos dan vida. Pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Las verdades del reino producen vida en el corazón de quien la oye. Las verdades del reino producen salud, producen salvación, producen bendición en quien tiene la disposición a escucharla, aun y cuando una verdad pueda ser ofensiva o difícil de creer. Yo he querido hoy enseñarle todavía la tercera forma de decir la verdad. La primera es inocencia, la segunda es para edificación, palabras de vida eterna, y la tercera manera de decir la verdad, y esto le va a parecer un poco extraño, es que existe una verdad que destruye, la verdad que decimos para destruir. Yo puedo tomar piedras, y este ejemplo me lo dio Mayela y me gustó mucho. Yo puedo tomar piedras y ponértelas en la mano. Y con esas piedras probablemente tú puedas construir algo. Pero las mismas piedras que puedo poner en tu mano las puedo tomar y lanzártelas en la cara y herirte. Y la verdad que destruye es esa que usan muchas personas con la intención de destruir.
¿En dónde podemos encontrar esto? Los fariseos eran hombres acostumbrados a esgrimir una verdad con fines destructivos. Ellos usaban la ley, usaban la Torá, y ese conocimiento de verdades lo argumentaban con el propósito de dañar. Le decían a Jesús: la verdad es que no puedes hacer milagro en día de reposo. Y no les importaba en lo más mínimo quién podía beneficiarse. Lo único que para ellos era relevante era mantener la verdad. Cuando a Jesús lo acusan en el Sanedrín, dice que pagaron testigos falsos, pero las primeras acusaciones que hacen en contra de Jesús eran verdades. Él había dicho ser el Hijo de Dios, él había hecho milagros en el día de reposo, y las verdades que usaban los fariseos, siendo verdades, tenían fines destructivos. Hay personas cuyo espíritu del fariseísmo creen que la verdad debe ser expuesta sin importar el daño que puedan causar. Una mujer en el capítulo 8 de lo que podemos leer en el libro de Juan, verso 1 al 11, fue hallada en el mismo acto del adulterio. Descubrieron una verdad. Y cuando encontraron a aquella mujer adúltera, hasta el día de hoy el relato bíblico no dice qué se hizo el hombre con quien se acostó. Yo tengo la impresión que ese hombre era uno de los que estaba entre la multitud con una piedra en la mano queriendo acabar con su vida. Y ellos descubrieron una verdad, descubrieron un pecado, y estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de ellos luchar en favor de la verdad. Pero este tipo de verdades, en donde se produce dentro del corazón sentimientos para destruir, para hablar mal, para acabar, nunca podrá ser una verdad de edificación, aún y cuando sea verdad. Yo les voy a decir algunas cosas en esta tarde, pero yo aprendí algo hace muchos años. Yo puedo hablar del pecado, pero nunca hablo del pecador. Puedo decir lo que está mal, pero no voy a mencionar, no voy a desacreditar, no voy a humillar, ni voy a usar el error de alguien como trampolín para elevarme yo como mejor, como más inteligente o como de mayor conocimiento, porque me parece que eso es un acto cobarde, aun y cuando yo pueda usar la verdad. El primer libro de los Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo enseñó que la profecía debía ser juzgada en todo momento. Juzgad pues la profecía. Pero ¿sabe qué es lo interesante del capítulo 14 de Primera de Corintios? Que el apóstol Pablo jamás insinuó ni siquiera que juzgaran al profeta, porque al profeta lo juzga Dios. Pero la mentira se expone. El mentiroso tendrá que dar cuenta a Dios por lo que está haciendo. Entonces, en primer lugar, 3 formas de decir la verdad: inocentemente, con fines de edificación, y la verdad que destruye. ¿Cuál es la verdad que tú quieres decir? La verdad que edifica, la verdad que va a contribuir para dar vida, la verdad que va a traer bendición, sanidad, vida. Esa es la verdad que debemos decir. Ese es el primer aspecto. El segundo, solamente voy a abarcar 3 aspectos en esta tarde. El segundo, alguien tiene que decir la verdad. Y quiero hablarles del testimonio. Quiero hablarles de lo contradictorio que es el comportamiento que tenemos en relación a las cosas que estamos diciendo. Lo mal que nos hemos convertido como sociedad y cultura religiosa ante un mundo que quiere conocer de Dios. Y si me permiten, podemos leer un texto bíblico que a algunos les va a asombrar. Quizás nunca lo han leído, y quien lo ha leído sigue teniendo muchas interrogantes en torno a él. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 19, verso 1 en adelante. Así que yo voy a compartirlo, y en la medida que vayamos leyendo, usted se va, si no lo ha leído, se va a impresionar mucho con esta historia. El verso 1 del capítulo 19 de Jueces comienza: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel.
y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Su mujer lo abandonó por 4 meses. Entonces este levita se levantó y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Verso 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso al nuero, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose. Aquí comienza a ponerse bien complicada la historia. Al 4.º día de estar en la casa del suegro, porque vino a buscar a su mujer después de 4 meses, al levantarse en la mañana, también el levita, para irse, el padre de la joven le dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después te irás. Ellos dos se sentaron juntos, comieron, bebieron, y cuando llegó la noche, el padre de la muchacha le dice: ya es muy tarde, mejor quédate. Y él se quedó. Volvió el día siguiente, ya era el 5.º día. Se levantó el varón para irse. El suegro volvió a insistir para que pasara allí la noche. Pero al quinto día, en el verso 8, cuando vuelve a presentar la misma situación, él dijo que no. Él tomó la decisión de irse con su esposa y su criado. El verso 10. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día ya había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. El verso 12, preste atención, póngale la lupa al verso 12, póngale la luz, a la linterna al verso 12. Aquí está mi linterna para que Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Dice: y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá, dijo a su criado. Llegaron a la ciudad, se quedaron en la plaza. Vino un hombre, le ofreció hospedaje, él lo aceptó con su esposa, su criado, y a medianoche los de Gaba, que eran de Benjamín, llegaron a tocar la puerta para poder conocer, y ese conocer era que querían violar al levita que venía de camino. El levita, para salirse del problema, saca a su esposa y se la entrega. Y dice que durante toda la noche abusaron de ella hasta la mañana. Cuando ellos traen a aquella mujer, él la recoge, se la lleva, ya probablemente sin vida, y dice que con un cuchillo la cortó en 12 pedazos. Y mandó un pedazo a cada una de las tribus de Israel para que juzgaran el caso en el que él había padecido producto de aquella violación que su esposa había tenido por los de la tribu de Benjamín. Y se presenta una guerra civil. El capítulo 20 del libro de Jueces relata completamente la guerra civil que hubo en Israel. Yo quiero llamar la atención en el verso 12, porque alguien tiene que decir la verdad. Diga conmigo: alguien tiene que decir la verdad. Este hombre decía: yo no me voy a quedar en tierra de gentiles, yo no voy a quedarme en tierra de extranjeros, yo voy a descansar cuando llegue a los de la casa de los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Diga conmigo: Israel, el pueblo de Dios. Este hombre venía haciendo un viaje tan largo y no le pasó nada. Pero ¿sabe dónde sí le pasó? Donde tomaron a su mujer, la violaron y la mataron. En Israel, donde él consideraba que por ser el pueblo de Dios no iba a ocurrir nada en su contra. Y resulta ser que entre gentiles estuvo más seguros. Pero cuando llegó a la tierra de los benjamitas, una de las tribus de Israel, el pueblo de Dios, no solamente violaron a su mujer, sino que lo querían violar a él. Y la única forma de escaparse fue cuando pusieron a esta mujer en intermedio. Mire, eso me hace pensar cuando el apóstol Pablo dijo: porque se oye entre vosotros fornicación, la cual no la hay ni entre los gentiles.
Hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y tienen más sentido de honestidad, más criterio de gratitud que muchas personas que son parte del pueblo de Dios. Y uno dice, en el pueblo de Dios no me va a pasar nada, entre los hermanos de la iglesia voy a estar seguro. Y resulta ser que este hombre tuvo una experiencia tan desagradable de inmoralidad sexual de un nivel tan bajo como este entre los hijos de Benjamín. ¿Y sabes cuál es la gran lección? El testimonio. Hoy nos encontramos en una realidad de una iglesia que ha perdido por completo el esquema del testimonio. Personas que piden prestado y no pagan. Alguien tiene que decir la verdad. Y tienen una Biblia bajo el brazo. Personas que hablan mal de sus hermanos, aun y cuando esta persona ha podido ser un instrumento de bendición para él algún día. Y alguien tiene que decir la verdad. Personas que tienen un criterio de moralidad tan extraño, porque ellos piensan que la espiritualidad tiene que ver con una expresión verbal y no con un comportamiento de vida. Para poder graficar esto y terminar e ir al último punto, les voy a explicar de la siguiente forma, que me gusta hacerlo porque es lo más claro. Cuando yo me doy cuenta cuántas personas desleales, ingratas, hipócritas, mentirosas hay dentro de nuestras iglesias. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Porque alguien tiene que decir la verdad. Cuando yo construí mi casa en Yara Yara, ahí en Puerto Ordaz, había un hermano que él me consiguió un grupo de albañiles y un maestro de obra que iban a comenzar la primera etapa de mi casa. Mi casa en Venezuela es de 2 plantas. No recuerdo, ya perdí la idea de lo que es la diferencia en metros cuadrados pie, pero es una casa grande. Creo que tiene 8 habitaciones entre las 2 plantas, 4 baños, una casa grande. Y cuando yo comencé a construir mi casa, yo me alegré mucho que las personas con las que yo iba a trabajar eran los hermanos que había conseguido el que estaba haciendo la parte de la arquitectura de mi casa. Eran 11 personas. Ahora miren, ellos llegaban todos los lunes a la 1 de la tarde porque el domingo habían estado en un culto de gloria, y entonces ellos no se paraban temprano, llegaban todos los lunes a la 1 a trabajar. Y el viernes trabajaban, no trabajaban, iban, cobraban porque decían, hoy es viernes, nos toca vigilia. Así que ellos trabajaban martes, miércoles y jueves prácticamente, y parte del día lunes. Pero lo más interesante es que yo me acostumbré siempre, toda mi vida, a pagar por adelantado. A mí me decían que no lo hiciera, pero yo lo hacía porque a mí me daba temor que por alguna razón yo no tuviera el pago completo y yo le quedara mal a las personas. Yo le decía, bajo un contrato, ¿cuánto cuesta echar la placa o echar aquí la losa del piso? Ellos me decían, cuesta tanto, y yo lo pagaba adelantado. Cuando ya habían pasado algunas semanas, siempre recalculaban otro precio y yo terminaba pagando más y no lo que había acordado con ellos. Mire, y eso fue un desastre. Esos hermanos peleaban, esos hermanos reclamaban que no los dejaran hacer lo que querían. Eso fue un completo desastre. Cuando llegó a la parte final, que era poner la cerámica en mi casa y ya la parte de los baños, yo no quería trabajar con los hermanos, porque los hermanos hablaban en lenguas. Los hermanos predicaban entre ellos prácticamente todo el día y dejaban de batir mezcla y de pegar bloque. Y el trabajo se me alargó muchísimo porque ellos eran muy, muy espirituales. Llegó un muchacho llamado Edwin, nunca lo voy a olvidar, que me lo recomendó un vecino. Era un mundano, como le dicen los evangélicos. Era un mundano, un hombre que no conocía a Dios, calladito. Me cobró más barato. Llegaba el lunes a las 6 de la mañana. Se iba el viernes cuando terminaba todo lo que le correspondía. Trabajó más limpio que cualquiera. Y un día el mismo arquitecto que me recomendó aquel grupo de personas me dice, mira, ¿y ese muchacho dónde tú lo sacaste? Mira, impecable como pega la cerámica, es calladito, no se mete con nadie, ¿dónde lo sacaste? Y yo le digo, me lo recomendó un vecino y se ha portado bien. De hecho, él fue el que terminó mi casa. Y él me dice, vamos a llevarlo para la iglesia.
Miquiti que lo llevo para la iglesia. Voy a esperar que me termine la casa y después que me termine la casa lo llevo para la iglesia. Porque es capaz que el día que lo lleve para la iglesia agarre las malas mañas de los hermanos y entonces yo empiece a tener problemas con él. Alguien tiene que decir la verdad. Nos hemos escondido detrás del evangelio. Nos hemos escondido detrás de la Biblia. Nos hemos escondido detrás de la religión porque es la verdad más verdadera. Porque yo no creo que un hijo de Dios genuino pueda pensar que ser cristiano tenga que ver con esa dualidad, esa doble moral, de querer aparentar algo que en realidad no se es. Y en esto nos hemos convertido durante los últimos años en el mundo entero. Este levita, me imagino que él diría: Dios mío, en tierra de extranjero, aun y cuando yo caminaba por la calle estuve tranquilo, pero cuando llegué a los del pueblo de Dios, en la casa donde me habían dado hospedaje, llegaron los de las tribus de Benjamín y vinieron a hacerme esto que ni siquiera en tierra de gentil yo había experimentado. Nosotros tenemos que hacer una reflexión genuina, personal. Y yo sé que este mensaje que estoy compartiendo hoy a muchos no les gusta, pero ¿sabe algo? Alguien tiene que decir la verdad. Y yo pienso, como dije al principio, a veces para evitarnos problemas o quedar bien con todo el mundo, o mentimos o simplemente nos reservamos una verdad. Pero alguien tiene que decir la verdad. Dígale al que está a su lado: alguien tiene que decir la verdad. Dígale: ser cristiano es más que ir a una iglesia. Este tiempo yo creo que puso a prueba el cristianismo de mucha gente que pensaban que ser cristiano estaba relacionado. Yo veía videos de personas que estaban peleando con esas, me disculpan, alguien tiene que decir la verdad, las estupideces de las teorías conspirativas, que es que el gobierno no quiere. Mire, saque esas tonterías. Muchos los que estaban era defendiendo sus ingresos económicos. Es mentira que estaban luchando por ver a los hermanos. Para muchos realmente el problema era, especialmente las mega iglesias, el ingreso que estaban dejando de percibir. Le voy a poner un ejemplo y quería terminar el segundo punto para entrar al último, pero no puedo irme sin decirle esto. Yo quiero que usted analice algo. Mire, reunirnos es una bendición, pero hay dos cosas que nosotros le debemos a la Iglesia Católica. Dos cosas. Hay probablemente más, pero hay dos que todo cristiano evangélico que forma parte del gremio o este gremio sabe que hay dos cosas que se le deben a la Iglesia Católica. Una, la Biblia. Porque San Damaso, como le llaman ellos, fue el que recopiló los 70 y tantos de libros, que a la final quedaron 66, para decir: esto es palabra de Dios. La Biblia que usted y yo tenemos no la sacó Martín Lutero, la tradujo Martín Lutero, pero quien hizo la recopilación fue un monje católico llamado San Damaso. Alguien tiene que decir la verdad, y esto es historia. Y lo segundo, tener templos donde reunirnos. Eso se lo debemos a la Iglesia Católica. Eso no era nuestro. Los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, ¿sabe dónde vivía la iglesia de Jesucristo? En casas y escondidos en las catacumbas, porque los distintos emperadores persiguieron de forma ferviente a los creyentes de la época, lanzándolos al Coliseo romano para que fueran devorados por las bestias. 3 siglos, 300 años, hasta el 315, cuando Constantino dice haber visto aquel signo en latín que decía signos vinces: por esta cruz vencerás. Vio una cruz, por este signo vencerás. Vio una cruz y regresa de aquella batalla declarando el imperio romano y normalizándolo para el santo imperio romano, declarando el cristianismo la religión del Estado. Y Santa Elena, como le llaman los católicos, la mamá de Constantino, construye la primera estructura local de reunión que nosotros conocemos en nuestra historia. Porque hasta antes de eso, el gran dilema es que muchas personas, dentro de la falta de estudio de la Biblia, cuando leen las 7 iglesias del Apocalipsis, ellos se imaginan que la Odisea, que Esmirna, que Pérgamo eran templos locales como estos que tenían arriba iglesia Esmirna y la otra iglesia la Odisea. Era la Odisea
estaba conformada por la comunidad de creyentes que vivían en una ciudad llamada la Odisea, y no se reunían en templos, se reunían en casas. Por eso Pablo decía: parten el pan en las casas, salúdame a la iglesia que esté en tu casa, porque era prohibido el cristianismo, era un delito ser cristiano. Recuerden que la primera conversión fue de 3,000 almas y la segunda fue de 5,000. Que alguien me explique en qué templo de la época podían reunir 8,000 cristianos en aquel entonces. El Coliseo. Entonces tenía que venir Pablo, Pedro, Juan, Santiago al emperador a decirle: queremos alquilarte el Coliseo para reunir los 8,000 hermanitos que se nos convirtieron en una semana. Los mataban. ¿Dónde vivían los cristianos? Escondidos, en las casas. Y cuando yo vi en este tiempo a las personas defender y pelear tanto, yo decía: Dios mío, ¿a dónde se nos fue el conocimiento histórico de lo que ha sido la trascendencia de la iglesia? Y en realidad, lo que estaba en el corazón de muchas personas tenía que ver más con lo que han dejado de percibir durante la cuarentena, que el amor genuino por las personas con quien ellos querían reunirse. Y alguien tiene que decir la verdad, porque todo conocedor de lo que se conoce como historia de la iglesia sabe que hay dos cosas que nosotros le debemos a la Iglesia Católica: la Biblia que tenemos y el reunirnos en templos. Son los dos beneficios que después de la reforma del 1517, 1521, cuando se da la bula papal para Martín Lutero, de ahí en adelante se quedó siendo parte de lo que conocemos hoy como la iglesia protestante, lo que somos nosotros. Y dentro de esta iglesia protestante muchas cosas no cambiaron. Hace rato el hermano Jackson me hacía una pregunta y yo le decía a él lo que siempre le he comentado: en este tiempo que nos ha tocado estar subarrendando en iglesias, mire, si una persona se siente bien en una iglesia, yo estoy tranquilo, porque yo digo, yo no creo que las personas le pertenezcan ni a una iglesia ni a un pastor. Por razón de orden debemos congregarnos en una iglesia, y por razón de cobertura debemos tener un pastor. Pero Jesucristo es el príncipe de los pastores, y la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, considerada el cuerpo místico de Cristo, no se puede contener en un lugar hecho con manos de hombre. Y entender esto es algo muy, muy complicado para algunas personas. Y yo se lo estoy diciendo, ¿sabe por qué? Alguien tiene que decir la verdad. Aunque yo sé que después de esto a mí me escriben los pastores: eso es verdad, ¿cómo a ti se te ocurre decir esas cosas? Y les voy a decir cosas que me van a dar más problemas ahora. Número 3, y termino con el tercer punto: 3 verdades evadidas por la iglesia. Le voy a decir 3 verdades que la iglesia ha evadido, y hablo de nuestros grupos o nuestras comunidades cristianas protestantes. Y esas 3 cosas se encuentran en el único capítulo del libro de Judas, verso 11. Ay de ellos, dice el escritor, porque han seguido, número 1, el camino de Caín. Amárrese los pantalones. Y le voy a dar opción a partir de este momento, si usted quiere seguir oyendo la verdad, o si ya no la quiere oír, que apague el live, es su libertad, o que se vaya. Pero yo le voy a decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque alguien tiene que decir la verdad. Hay pastores que después a mí me llamaban en Venezuela: no digas esas cosas públicamente. No, hay cosas que hay que decirlas, porque lamentablemente ese mundo que no conoce a Cristo ven nuestros excesos y piensan que todo el mundo comparte aún lo que no es correcto. Entonces, mire, hay 3 cosas que menciona el único capítulo de Judas, verso 11, y tiene que ver con esas verdades que la iglesia ha evadido. Número 1, el camino de Caín. Número 2, el lucro de Balaán. Y número 3, la contradicción de Coré. Diga conmigo: Caín, Balaán y Coré. Caín, Balaán y Coré. El camino de Caín, las decisiones de Caín. Recuerde que la palabra camino en la Biblia es equivalente a la palabra decisión.
Especialmente cuando usted lee el libro de Proverbios y encuentre la palabra camino, esa palabra está relacionada con decisiones. Muchos son los caminos del hombre, muchas son las decisiones del hombre. El camino del hombre es la decisión del hombre. Camino está relacionado en la Biblia casi siempre con una definición que lo conecta a tomar decisión. Cuando tú emprendes un camino, has tomado una decisión. Y la Biblia menciona el camino de Caín. ¿Y Caín era qué? ¿O era quién? Era el hermano de Abel. Diga conmigo, hermanos. El camino de los hermanos. Hermanos indolentes, hermanos resentidos y hermanos homicidas. Caín era un hermano indolente. No le dolía su hermano, no le importaba su hermano. Era un hermano indolente. También era un hermano resentido y terminó siendo un hermano homicida. ¿Y será que esos hermanos que han entrado por el camino de Caín no están presentes hoy en día en nuestra era actual y se congregan con una Biblia bajo el brazo, están conectados al live y están disfrutando de todo lo que para ellos esa es la vida cristiana? Pero están llenos de indolencia. Mire, estamos preparando un video porque queremos reunirnos con todos nuestros hermanos del ministerio de Renuevo acá en Miami. Y yo le voy a decir por qué. Yo estoy más cómodo desde mi casa, pero la iglesia fue concebida por el Señor Jesucristo como una comunidad de hermanos. Y a mí me hace falta ver a mis hermanos. A mí me hace falta. Cuando yo oigo personas que dicen, no, a mí no me interesa, yo no sé qué, yo digo, está bien que debemos proteger todo lo que podamos, pero mire dónde viene la doble moral. Pero usted los ve que no dejaron de trabajar porque trabajar les genera dividendos y el riesgo de trabajar no les importa, ni tampoco de andar por la calle. Yo estoy asombrado cómo el movimiento acá, por lo menos en la Florida, a pesar de que creo que es uno de los estados donde el contagio ha rebasado en capacidad a otros, mire, salga entre semana y se va a dar cuenta de algo. ¿De qué se va a dar cuenta? Que aquí todo el mundo está como si nada. Nimro me dice, este fin de semana se afectó el negocio, pero por el tema del huracán. Pero creo que normalmente la gente está en la calle, la gente usted los ve comiendo en los restaurantes. La gente está normal. Pero no, a la iglesia no voy a ir porque me puedo contagiar. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Yo no conozco una persona, por lo menos de nuestra comunidad, que se haya contagiado en la iglesia. En la iglesia no se ha contagiado. Eso se lo puedo garantizar por las medidas extremas de seguridad. Pero resulta ser que son los argumentos perfectos cuando hay un hermano que se ha ido por el camino de Caín y es indolente. No le importa, no tiene dolor, no tiene esa conexión. La iglesia de Jesucristo fue concebida desde el primer momento como una comunidad en donde debe manifestarse el amor a Dios por encima de todas las cosas y el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a sí mismo. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Pareciera ser que cuando esa palabra junto no logra calar en mi corazón, yo estoy por el camino de Caín, el camino de la indolencia. No me importa mi hermano, a mí qué me importa si tú me quieres ver, yo no quiero verte. Por a todos los que están allí, de aquí de Miami, de Venezuela y de cualquier otra iglesia, dime por cuál cámara me voy. Para esta. Yo como hijo de Dios sí los quiero ver. Y los hermanos de aquí no los veo muy convencidos, pero yo sí los quiero ver. Los hermanos de aquí también los quieren ver. Queremos vernos, hermanos. Yo no le estoy diciendo, mire, vamos a echarnos un abrazo y unos besos. No, hermano, vamos a cumplir. Hola, de lejito, pero mire qué alegría tan grande
en el corazón. Dígame, yo creo que pasaron como 2 meses que no había visto absolutamente a nadie. Oye, cuando yo los vi, a pesar de que yo no soy muy expresivo, oye, decía, allá está Geraldine. Oye, está un poquito más maiciadita, pero allá está Geraldine. Y allá está Patricia, se cortó el pelo. Y allá está Gaby con sus productos de Herbalife, full ejercicio. Y uno se pone alegre, hermano, de ver a sus... yo no sé si eso le pase a todo el mundo. Yo no me considero un hermano indolente, pero uno cuando no ha entrado por el camino de Caín, que a Caín no le importaba a su hermano, a Caín lo menos que le importaba era Abel. Pero a los hijos de Dios, sí les importan sus hermanos, sí están pendientes de sus hermanos, sí quieren ver a sus hermanos, sí necesitan a sus hermanos, porque somos una familia, la familia de Dios. Hermanos resentidos, ¿ha conocido personas que guardan rencor? Tú me hiciste esto. Y siempre tienen una cara de amargura. Y cuando te saludan, en estos días alguien me dijo, me encontré a fulano, me dice, yo todavía no puedo superar lo que me hicieron. Y yo, ¿qué le pasa a esa persona? Mire, yo le voy a decir algo. Yo soy un individuo, yo tengo un carácter fuerte. Pues yo tengo un carácter fuerte. Los que me conocen muy de cerca saben que yo tengo un carácter fuerte. Pero yo puedo presumir de algo en cualquier lugar del mundo, a pesar de mi carácter. Yo no sé lo que es odiar, nunca, jamás. Usted me puede hacer lo que quiera y puede ser que yo me moleste y hasta que le suelte las patas en un momento, pero decirle que yo algún día, y me han hecho miles de cosas, un día unas personas me hicieron un montón de cosas y un día volvieron a mi casa a pedir perdón, regresaban a la iglesia. Cuando mi esposa me vio se asustó porque ellos intentaron caerme a golpe en un culto, una reunión. En plena reunión se levantaron a caer a golpe al pastor. Yo creo que muchos de ustedes nunca han vivido eso. Ellos llegaron a mi casa un año después a pedir perdón y mi esposa asustada. Y me acuerdo cuando me dijeron, pastor, vengo a pedirle perdón. Yo le dije, ¿perdón de qué? Bueno, porque usted sabe, pero es que yo no tengo nada que perdonarte. Desde el primer momento que ustedes hicieron lo que hicieron, yo los perdoné. Me molesté, porque yo creo que uno se molesta. Pero yo le voy a decir algo. Una persona que guarda resentimiento en su corazón ha ido por el camino de Caín. No solamente es indolente, sino que es un hermano resentido. Y lo peor aún, es un hermano homicida. Usted sabe que el libro del Éxodo, cuando menciona el decálogo bíblico, que son los 10 mandamientos, que dice no matarás, usted sabe que eso está mal traducido, que ahí no dice no matarás. ¿Sabe qué es lo que dice allí? No cometerás homicidio. Porque si usted piensa en el pueblo de Israel, ¿mataron o no mataron? A Saúl no se le dijo acaba con Agar y con toda su gente. ¿Y en cuántas batallas? Era parte del esquema cultural en el que en medio de una conquista, ellos para poder tomar posesión de la tierra prometida, les tocó hacerlo. Por eso es que la traducción original de Éxodo no es no matarás, es no cometerás homicidio. Y usted me dirá, ¿y cuál es la diferencia? Mucha. Porque si alguno de ustedes que están en su casa y entran 5 hombres y van a violar a su mujer y a sus niños, y usted dice que los violen, no importa, Señor, yo dejaré que los violen, y usted tiene en su mano la forma de darles un palazo, usted a lo mejor le mete un palazo y cae uno pata para arriba y se le fue la mano y lo mató. Usted no lo mató. Eso no se llama asesinato. Incluso en las leyes eso se llama homicidio, que es lo que tú no haces con premeditación, con alevosía. Pero resulta ser que en el libro de Juan la Biblia dice que el que aborrece a su hermano no es un asesino. En pocas palabras, aunque tú tengas razón para odiar, nunca odias. No es que me hizo esto, me hizo lo otro. No importa cuántas razones puedan haber. El homicida es el que mata por razones. Y cuando no te dice, no, el que aborrece a su hermano no dice que sea un asesino, sino que un homicida. Es porque el homicida puede decir, es que yo lo maté a defensa propia. Lo maté porque me iba a violar a la familia. Lo maté porque si no me mata a mí. Y legalmente ese tipo de acciones legalmente tiene la forma de que no tenga todo el peso de la ley. Incluso son eximidos si se demuestra que fue un homicidio en defensa propia. ¿Cuántos me están entendiendo? En pocas palabras, los hermanos
que han ido por el camino de Caín son indolentes, resentidos y homicidas, porque ellos tienen razones para odiar. Por eso Juan decía: el que aborrece a su hermano es un homicida. Y es un homicida porque él tiene razones, porque esa persona le ha hecho todo lo que dice es verdad. Pero aún teniendo verdad, nunca jamás en el corazón de un hijo de Dios debe haber lugar al resentimiento, al odio y al querer hacerle daño a otra persona. Jamás. ¿Y por qué dice eso, pastor? ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Porque alguien tiene que decir la verdad. Dígale al que está a su lado: alguien tiene que decir la verdad. Un poco de personas en nuestras iglesias con Biblia, cantando, predicando, y por el camino de Caín. No solamente habla del camino de Caín, habla del lucro de Balaán. Aquí es donde la cosa se va a poner color de hormiga. Y menos mal que estoy terminando, porque si estuviera en un mercado, ya me estarían tirando tomates. Y déjeme, es más, tengo curiosidad, déjeme ver cuántos se desconectaron. Por aquí ya voy a ver cuántos se desconectaron. Pareciera ser que no. Pero alguien tiene que decir la verdad. Y el precio de decir la verdad siempre va a ser el mismo. Y como dije al principio, mentimos o guardamos una verdad para no meternos en problemas o para quedar bien con la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están preparados en sus marcas? El lucro de Balaán: amor al dinero por encima de la obediencia, la honra y la generosidad. Yo dije la semana pasada algo que es verdad. Es verdad. ¿De qué le sirvió a tanta gente dar tanto para un trabajo y en el momento que lo quisieron votar, lo votaron? Aquí dicen por la izquierda, lo votaron por la derecha y por la izquierda y por todos lados. Y no hubo conmiseración en lo absoluto. Este es un país capitalista. Tiene muchas ventajas vivir en este país, pero también tiene muchas desventajas. Una de las ventajas es que todo es por dinero. En este país, cuando un viejo, y me disculpan la expresión las mamás, los papás, pero cuando una persona es vieja, los meten en lugares en donde se van a morir, se pudren allí, porque es preferible pagar algo que ya no me genera dividendo. En este país todo lo que la gente hace es lo que le genera dinero. Por eso aquí a la gente no le gusta congregarse, porque congregarse no le genera dinero. Este es el país en donde existe la máquina de hacer dinero. Y como yo siempre digo, yo no vine a este país a cumplir el sueño americano. Yo vine a este país a cumplir el sueño de Dios. El sueño de Dios no tiene que ver con lo que normalmente todo el mundo quiere. El sueño de Dios tiene que ver con el propósito que señala el corazón de un hombre y que enmarca el destino profético de su vida. Pero el dinero, diría un poeta, el cochino dinero se ha convertido en un problema entre Dios y muchas personas. ¿Sabe cómo define la palabra dinero en una condición de idolatría? Jesús lo llama mamón. Y yo no sé si mamón, porque cuando usted ve la palabra griego mamón, es porque a la final el dinero es algo que se mama, que se chupa a la gente emocionalmente, se la chupa en todos los sentidos. Pero el término bíblico es mamón. El Dios mamón lo llama la Biblia. Y mire, desde nuestros púlpitos la manipulación. Eso que yo le decía, yo veía a las personas: no, porque no quieren que nos reunamos. Y decía: Dios mío, este señor ha tenido que estudiar alguna vez historia de la iglesia. Él debe saber, debe entender que la iglesia no vivió toda su vida en templos y que el templo es uno de los dos beneficios que se reconocen que heredamos de la iglesia católica. Porque es claro para un hijo de Dios que la iglesia no es este lugar. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y las iglesias se juntan para estar en un lugar juntos y en armonía y recibir bendición y vida eterna. Pero cuando el púlpito se convierte en un lugar desde donde yo puedo obtener un beneficio, y no importa si tú lo obtienes o no, lo importante es el pastor. Y claro que el pastor, como buen trabajador, como una persona, debe tener su salario,
y no quiero usar la palabra salario porque algunos pueden decir es un asalariado, sino que prefiero decir salario y no que la gente siga creyendo que todos los pastores en el mundo son come diezmo, porque es mentira. No, yo no doy mis diezmos en la iglesia porque todos se los come el pastor. Eso es mentira. Eso ocurre, serán algunos, eso lo harán algunos. Pero la gente honesta, no. La gente honesta sabe que no, que es incorrecto, que el diezmo bíblicamente fue dado a la viuda, al huérfano, al extranjero y a los que estaban en la casa de Leví. Es decir, que el dinero que entra a la iglesia no solamente debe ser para el enriquecimiento de un individuo. En la iglesia debe estar considerado el dinero para ayudar al pobre, al necesitado, al extranjero, a la viuda, al huérfano y a los de la casa de Leví, los que sirven en la iglesia. Una iglesia debe tener eso. Cuando usted ve esa forma, y en estos días alguien me envió un WhatsApp que conversaba con el pastor. Mire, hermano, a mí me dio una vergüenza. Y por eso dije, alguien tiene que decir la verdad. Pero me dio una vergüenza y una pena ajena, porque a esa persona le van a pagar unos impuestos que corresponden del gobierno. Y le dice al pastor, gracias por sus oraciones en el chat. Él me lo manda, gracias por sus oraciones, porque dentro de poco me va a llegar el pago de los impuestos. Y él le responde, hijo mío, ¿y cuánto le vas a dar a la iglesia? Bueno, yo tomé la decisión de darle tanto a la iglesia. Y tú sabes que la iglesia hace esto, esto, otro. Yo creo que eres un miserable, porque la Biblia dice da hasta que te duela. Y entonces yo decía en mi cabeza, ¿y dónde la Biblia dice da hasta que te duela? Bueno, pastor, entonces voy a dar tanto. No, no puedes dar eso. El pastor le dijo prácticamente que no era el 30%, que era lo que él quería dar. El pastor le dijo, por todo lo que has pasado y por todo lo que has recibido, tienes que dar el 80%. Y yo decía, Dios mío. ¿Y sabe cómo le respondió el hermano al final? Sí, es verdad, pastor. Perdóneme por haber dudado. Pobrecito. Pero ¿sabe qué? Alguien tiene que decir la verdad. Yo pienso así, y esto me creó mucha enemistad con muchas personas. Por eso nosotros tenemos un proyecto de ayuda social a donde hay necesidad. Pero yo pienso así. Si tú vienes a la iglesia y tienes tu diezmo, así pienso yo, aunque esto me vaya a crear más problemas y más enemistades, pero yo pienso así. Y cuando vas de camino, ves a alguien con una necesidad extrema, niños pequeños, y tú tienes que escoger en llevar ese diezmo a la iglesia. Así pienso yo. Yo le digo a las personas, déselo a esa familia, porque a lo mejor a la iglesia no le va a faltar, va a haber otro. Pero si tú te das cuenta que hay una necesidad urgente, no voy a decir que agarres eso para guachafita tampoco, porque hay ciertos principios que hay que cumplir, pero circunstancial, hablo de momentos circunstanciales. Tú ves que hay una situación extrema, yo no creo que Dios le moleste eso. Aquí mañana seguramente me van a llamar, pero bueno. Y termino. El lucro de Balaam, la prostitución del evangelio y la contradicción de Coré. Y con esto termino. La rebelión. ¿Cuál fue o qué es lo que la Biblia llama el lucro de Balaam y la contradicción de Coré? Habla del sentido de la obediencia y la sujeción a las autoridades. Ahora, yo no voy a explicar esto mucho porque nos tomaríamos 15 o 20 minutos más. Y quiero terminar. Usted no está obligado a obedecer en todo a una autoridad. Aun y cuando algunos puedan argumentar el libro de Hebreos que dice obedeced a vuestros pastores. Debe ser tácito y tiene que estar sobreentendido que obedecer está conectado a todo lo que me dicen que haga, siempre y cuando no esté en contra de la moralidad, de la ética, de los principios espirituales y de lo que está escrito. Pero que te digan, pinta esa pared. Ya va, yo antes de pintar la pared que mi papá me mandó, es un abusador. No, antes de pintarla, esto está contradiciendo la palabra. No, esto es en contra de la moral. No, esto es en contra de la ética. No, es en contra de los principios espirituales de la palabra. No, pues pinte la pared. Es decir, solamente la Biblia te permite a no actuar en obediencia cuando lo que se te está pidiendo que hagas contraste completamente con la moral, la ética, las buenas costumbres, los principios eternos de la palabra y lo que el Señor establece.
Del resto que a ti te digan, hermano, vamos a reunirnos mañana. Eso no te está quitando un brazo. Es difícil, pero hay ciertas cosas que para uno poder actuar necesita tener personas en su entorno que puedan entender el principio de la obediencia. ¿Cuál fue el problema de Coré? Bueno, que Coré decía, mire que ya apagué el iPad. Coré decía, ¿acaso Dios habla por ti, Moisés? Dios también habla por mí. Dios te usa a ti, Dios también me usa a mí. Y dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Había un problema de liderazgo, porque cuando una persona no reconoce una autoridad, se mete en problemas directamente con Dios. Aquí ya no es un problema sino de reconocimiento de la autoridad. Y aquí es donde a mucha gente le cuesta, porque siente que le pisan los callos. Cuando vemos que hoy somos parte de un sistema de amigos, de compinches, y no de principios bíblicos fundamentados en la palabra, en donde priorizamos nuestros sentimientos, priorizamos nuestras amistades y no el cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. Y es donde muchas personas se incomodan. Pero no me importa. ¿Sabe por qué? Porque alguien tiene que decir la verdad. Dígale al que está a su lado, alguien tiene que decir la verdad. Las tres verdades que hemos evadido: el camino de Caín, la prostitución del interés de Balaam y la rebelión de Coré, corazón rebelde. Está bueno para una novela, está bueno para hacer una novela, ¿verdad? Corazón, no, eso no, perdón, no está bueno para hacer una novela. Eso era una novela, se llamaba Corazón Rebelde. Bueno, creo, Corazón Rebelde era. Mayela, ¿cómo que no? Si tú vives viendo novela. No, Mayela no ve novela. A Mayela jamás le han gustado las novelas. Alguien tiene que decir la verdad. Y yo sé que después de esto muchos me van a llamar mañana. ¿Cómo tú vas a decir eso del diezmo? Ahora por tu culpa, el que te escuchó a ti, yo no sé qué, que tú sabes. No, y otro, tú me estás diciendo que yo tengo que sujetarme. Sí, te lo estoy diciendo. Oye, que tú estás diciendo allí que la iglesia da mal testimonio y que hay hermanos. Sí, estoy diciendo que hay hermanos que actúan peor que los mundanos, como le pasó al pobre levita. ¿Y qué estás diciendo? Que hay gente que dice una verdad y la verdad destruye. Sí, hay gente que dice verdad y hay verdades que destruyen, que no ayudan. Gloria a Dios que en este tiempo no tiran piedra. Pero yo sé que algunos me están viendo con los ojos puyúos y que si tuvieran piedra me acabaran como un tico. Pero alguien tiene que decir la verdad. Vamos a estar de pies para orar, darle gracias a Dios. Poder llevarnos esta reflexión en el corazón. A mí lo que más risa me da es cuando la gente argumenta. Esto es lo que más risa me da. Y todo su argumento es cultural, es filosófico, es sentimental, es cariñoso, pero no es bíblico. Y aquí hay que decir, no la verdad sentimental, no la verdad cultural, no la verdad circunstancial, la verdad de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra permanecerá para siempre.